Hermanos queridos, hoy domingo 4 de octubre y el Evangelio para esta semana es San Mateo 21 del 33 al 43. Vamos a orar juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Omnipotente y sempiterno Dios, tú estás siempre más presto a escuchar que nosotros a orar y a ofrecer más de lo que deseamos o merecemos. Derrama sobre nosotros la abundancia de tu misericordia. Perdónanos todo aquello que perturba nuestra conciencia y otórganos aquello que no somos dignos de pedirte, sino por los méritos y mediación de Jesucristo, nuestro Salvador, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos queridos, esta semana nuestro Señor Jesucristo, a través de la parábola de los labradores malvados, quiere dar una lección a aquellos que lo rechazaron, que no lo aceptaron como el Hijo de Dios, a los jefes de los sacerdotes, a los fariseos y a los maestros de la ley, que a pesar de ser parte del pueblo judío, el pueblo elegido de Dios, no actuaron como Dios esperaba. Ellos buscaban la manera de arrestar a Jesús, de callar a Jesús. No querían reconocer sus enseñanzas, su palabra. No querían reconocerlo como el Hijo de Dios. Y por eso Él les cuenta esta parábola. Voy a leer la primera parte para que nosotros podamos entenderla mejor. Escuchen otra parábola, dijo Jesús. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último, mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con la herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Hermanos queridos, está claro lo que Jesús quiere decirles a estos sacerdotes, a estos fariseos, a estos maestros de la ley. Y aunque lo dijo para ellos en aquel tiempo, también está recordándonos a nosotros en este tiempo. Vamos a dejar algunas cosas claras. Había un propietario. ¿Quién es el propietario? Dios. Dios es el propietario, es el dueño de todo. Este propietario, dice, plantó un viñedo. ¿Qué es el viñedo? El viñedo es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en aquel entonces y el pueblo de Dios en todo el mundo en este entonces. Tercera cosa, dice, cercó el lugar, lo cercó, le puso todo un cerco alrededor. Es bonita esta ilustración que usa nuestro Señor Jesucristo, porque al decir que cercó el viñedo, está diciéndonos que lo protegió, lo cuidó, lo hizo con esa intención. ¿Por qué se pone un cerco alrededor de un terreno? No es sino para protegerlo, para cuidarlo, para que esté seguro. Y el Señor, dice, cercó su viñedo. Luego, construyó una torre de vigilancia. Fíjense qué bonito. Además de cercarlo, construye una torre de vigilancia. Y también edificó un lagar, un lugar donde se puede aprovechar los frutos de ese viñedo.
Y finalmente nuestro Señor, después de haberlo hecho, fíjense cómo Él trabajó tanto con sus manos, lo arrendó a unos labradores, a unos trabajadores. Lo arrendó. Esta palabra también tiene mucho significado porque está recordándonos que los labradores no son los dueños del viñedo. Es Dios el dueño de la viña. Solamente los otros están trabajando en ella, mas no son los propietarios. Es como en este tiempo pensar que nosotros somos parte de la viña es un privilegio, porque la viña del Señor es el pueblo de Dios. Está en el libro de Isaías, el capítulo 5. Lean los primeros versículos del capítulo 5, el canto de la viña. Les va a encantar. Es un canto triste. Es un canto en el que está recordándonos el profeta que Dios con sus propias manos limpió el terreno, preparó un viñedo y esperaba recibir deliciosas uvas. Sin embargo, cuando llegó el tiempo de la cosecha, solamente encontró uvas agrias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Es que la viña del Señor, siendo el pueblo de Dios, olvidó sus mandamientos. Siendo el pueblo de Dios, se olvidó de la fidelidad de su Creador, de su protector, de aquel que puso un cerco para cuidarlos, de aquel que edificó una torre de vigilancia para que ellos estén seguros. Sin embargo, el pueblo se olvidó y en vez de dar frutos buenos, empezó a dar frutos agrios, frutos de desobediencia. Pero Dios en su bondad envió, dice, a sus siervos para recibir los frutos. Esos siervos en aquel tiempo no eran otra cosa que los profetas. Aquellos hombres que advertían al pueblo de Dios acerca de su comportamiento. Aquellos hombres que llamaban al pueblo de Dios al arrepentimiento. Aquellos hombres que exhortaban de parte de Dios el hecho de que estén dispuestos a dar buenos frutos. Sin embargo, muchos profetas, como dice el Evangelio de este domingo, muchos de estos hombres fueron maltratados, apedreados, incluso fueron matados. Y es así como el Señor, lejos de disgustarse, lejos de mostrar su poder, mostró compasión. Porque después de que estos primeros enviados fueron maltratados, el Señor envió a otros en mayor número para seguir pidiendo de su pueblo sus frutos. Sin embargo, a estos también los maltrataron. Y por último, dice, mandó a su Hijo Jesucristo. Porque esa es la enseñanza. Mandó a su propio Hijo. Pero siendo el Hijo, también fue maltratado. Eso es lo que estaba ocurriendo en el tiempo de Jesús. Vinieron los profetas en gran cantidad. Luego vino su propio Hijo a este mundo. Sin embargo, no lo recibieron. Siendo el Hijo de Dios, no fue reconocido como tal. Fue despreciado por muchos. Y Jesús en ese momento está contando esta parábola a aquellos que lo desprecian. Hermanos, pensemos en medio de toda esta parábola en la bondad de Dios. Primero recordemos que en este tiempo nosotros somos parte de esa viña. Recordemos en este tiempo que Dios sí tiene un cerco para protegernos, quizá con sus ángeles, con su palabra, con sus enviados de este tiempo. Y quizá los enviados de este tiempo somos nosotros, eres tú, aquellos que estamos encargados de advertir al pueblo que den frutos, de recordar al pueblo que solo son arrendatarios, que no les pertenece el viñedo, no les pertenece ni sus vidas, no nos pertenecen porque todo eso es de Dios. Hermanos queridos, nuestro Señor Jesucristo vino a ver si estamos dando esos frutos. Lean Gálatas capítulo 5, versículo 22. Cómo allí el apóstol San Pablo habla acerca de los frutos que nosotros debemos dar.
recordando que somos parte de una viña, recordando que nuestro Señor Jesucristo, que Dios Todopoderoso desde el cielo nos vigila, recordando que nosotros debemos buscar en todo momento dar un testimonio bueno de nuestra cristiandad. Y siempre lo digo, no solo con rezos, no solo con plegarias, con oraciones, sino con nuestras acciones. Nuestras actitudes deben reflejar que la misericordia de Dios ha influenciado en nuestras vidas. Nuestras actitudes deben evidenciar que nosotros estamos tomando conciencia que no somos los dueños de la viña, que nosotros debemos vivir según lo que Dios nos manda, dar frutos. Esos frutos maravillosos que son frutos del Espíritu Santo, esos frutos que nos hacen ser mejores personas, que nos hacen ser mejores seres humanos. Y esos frutos son, miren, Gálatas 5:22, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Hermanos míos, que esta semana podamos recordar esta enseñanza preciosa de nuestro Señor como una lección de vida, para recordar que Dios es el dueño de todo, que Él es el creador, que Él está siempre presto a rodearnos como cuando puso ese cerco alrededor de la viña, que Él está siempre vigilante como cuando puso esa torre para vigilar su viña, que Él ha edificado un lagar para que los frutos que uno pueda dar en esta viña puedan beneficiar a los demás y sobre todo que sean frutos para glorificar a Dios. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Los voy a extrañar hasta el próximo domingo. Pero fíjense que los días pasan tan rápido. Los días, los meses y los años nos quieren ganar. Nos acercan más a Dios. Esa es nuestra esperanza. Pero nosotros debemos tomar conciencia del rol que tenemos aquí en este mundo como hijos de Dios. Que Dios les bendiga mucho, que Dios los acompañe cada día y que seamos buenos labradores de la viña del Señor. Que seamos nosotros aquellos que busquen dar esos frutos para glorificar a Dios. Hasta siempre, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.